Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez te preguntaste, ¿los derechos humanos están solamente para proteger a los delincuentes? Probablemente escuches decir ello a los gobernantes, jefes de poder o aquellos que presiden instituciones policiales que lo dicen cuando sus acciones afectan los derechos de las personas sometidas a proceso penal. Y la otra pregunta que sigue inmediatamente la primera es, ¿quién protege a las víctimas? Pero hay aquí una cuestión importante. Los derechos humanos protegen a todas las personas por igual, sin considerar que sean víctimas o victimarios, pues su finalidad, la más específica de todas, es protegerla ante la acción o inacción del Estado, entendida esta como el ejercicio de poder por parte de los gobernantes, quienes compete en ese momento administrar un gobierno. Toda persona debe tener la garantía de protección por parte del Estado a los efectos de no ser agredida, ni que sus bienes se vean afectados y mucho menos las de sus familiares. Si ello no ocurrió así, de igual manera, cuando una persona resulta ser víctima, merece tener respuesta por parte del Estado en cuanto a actos de investigación suficientes para determinar quién es el autor y un proceso que debe estar ajustado a derecho a los efectos de sancionar a aquel que resultara como autor de dicha lesión. Por tanto, la víctima debe ser protegida desde el contexto de los derechos humanos antes de los hechos para no ser víctima y después de haber sido víctima para no ser revictimizada, en base al principio absoluto de su derecho humano de acceso a la justicia. Y que no solo implica la determinación del autor, sino la condena del mismo a una sanción penal, y también y por sobre todo el derecho a ser resarcido de los daños que hubiere sufrido. Por su parte, el victimario tiene derecho a que mientras dure el proceso penal sea tratado como ser humano, es decir, con dignidad, tanto mientras se determine con elementos probatorios su participación en el hecho del cual se le acusa, para posteriormente pasar a cumplir la condena que el Estado le imponga, debiendo ser sometido a políticas de reinserción por parte del Estado a los efectos de alcanzar los objetivos propuestos en el artículo 3 del Código Penal y el artículo 20 de la Constitución Nacional. En ese sentido, se debe indicar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha evolucionado en su jurisprudencia, indicando que víctima no solamente es aquella que sufre directamente de la agresión a su integridad física, a su vida o sus bienes, sino también toda aquella persona que de alguna manera estuviera involucrada, ya sea afectivamente o por parentesco con quien resultara víctima. Y aquí, para culminar, resalto lo dicho por quien en vida fuera juez de la Corte Interamericana, el juez Cansado Trindade, quien dijo en la sentencia del caso Vamaca Velázquez lo siguiente: uno no puede vivir en paz ante la desgracia de un ser querido, y la paz no debe ser un privilegio de los muertos. Otros casos para estudiar esto es el caso Jiménez López versus Brasil, 5 pensionistas versus Perú, o la sentencia del caso Vamaca Velázquez versus Guatemala. Esperando haber sido útil en la información brindada, me despido de ustedes hasta la próxima, en estas gotitas de convencionalidad.